Toda la raza humana tiene ese sentimiento instintivo y hay hombres que han muerto para obtener la libertad en este sentido político. Ahora bien, todo hombre digno de este nombre simpatiza con esto. El hombre que se conforma con seguir siendo esclavo y estar sometido a una cruel tiranía es despreciable. Y sin embargo, maravilla de maravillas, aquellos que claman con más fuerza por este tipo de libertad son muy a menudo esclavos de sus propias naturalezas malignas. Algunos de los más grandes reformadores, hombres que han vivido y muerto por amor de la libertad de su país y de su clase, han sido mientras tanto esclavos de sus propios ataques de ira, de sus deseos y ambiciones. Somos libres, dicen los judíos, y siempre lo hemos sido. Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado. Las personas del mundo actual que oprimen a otros son libres en comparación con aquellos a quienes oprimen, pero en sus vidas personales son esclavos y mercenarios, gobernados por el deseo de poder, el deseo de dinero, el deseo de pompa, de extravagancia y de autoindulgencia. La libertad política es un derecho del hombre. Libertad, igualdad y fraternidad. Es uno de los lemas más nobles que se hayan acuñado y, sin embargo, te digo que, habiendo obtenido libertad absoluta en ese aspecto, podemos seguir siendo infelices y desgraciados porque somos esclavos de nuestras propias naturalezas. Las personas a quienes Cristo más compadecía eran aquellas que pensaban que su riqueza y posición les hacían libres. Según él, el tirano que debe ser más temido y evitado es Mamón. John Bunyan, encarcelado en Bedford, conocía una libertad que sus acusadores jamás habían experimentado. Los mártires cristianos que iban a la hoguera siempre compadecieron a las personas que los enviaban allí y oraron por ellas. La libertad política es importante, pero no es suficiente y no lo es todo. Consideremos, por otro lado, a las personas que declaran tener libertad de pensamiento. Me niego a estar atado, dice el hombre, por cualquier cosa que me haya precedido. Declaro ser independiente y un pensador original. Me niego a tomar mis ideas de otros y de ser obligado a creer en algo. Ahora bien, hay un sentido en que esas palabras pueden ser perfectamente ciertas e indicar un verdadero cristianismo, tal como demostraré. Pero, al margen de la libertad que proporciona la verdad de Cristo, qué vacía y hueca es esa pretensión. Después de todo, ¿cuál es tu idea y tu opinión? ¿Hasta qué punto eres verdaderamente responsable de ella? Considera lo que la construye y lleva a ella. Mira a tu alrededor y verás que todas esas ideas están determinadas por una serie de accidentes. El lugar donde te educaste supone una diferencia. Existe tal cosa como un genio racial. Los celtas y sajones comienzan con distintos prejuicios y predisposiciones. Tus padres y antepasados suponen una diferencia. También cuentan y mucho los hechos de la vida que te rodean, tus amigos, tu escuela y universidad, tus maestros y profesores, todos ellos deben tenerse en cuenta al pensar en la formación de las opiniones de un hombre. Consideremos los violentos enfrentamientos entre grupos y clases antagónicas. Ambos lados afirman que piensan de una forma libre y sin coerción. Sin embargo, eso no puede ser cierto. Considera la violencia con que plantean sus ideas y la violencia y el resentimiento con que las proponen. Observa cómo envilecen y cómo maltratan a sus oponentes. ¿Por qué? Porque no controlan ni dominan sus propias ideas, sino que, como decimos, se dejan llevar por ellas. Antes de que un hombre tenga el derecho a afirmar que piensa en libertad, debe ser capaz de decir que ha considerado el otro lado tan cuidadosa y desapasionadamente como el suyo. Los antiguos filósofos lo admitían y la ausencia de pasión y violencia en las ideas era para ellos la verdadera prueba de la sabiduría y libertad de pensamiento. ¿Has observado también cómo cambian las ideas y opiniones de los hombres a medida que cambian las circunstancias y cómo siguen enorgulleciéndose de ser pensadores libres, independientes y originales? He llegado a la conclusión, dice el hombre, de que Dios no existe y de que la religión no es sino una farsa y una droga, y se enorgullece de lo que considera una opinión libre e independiente. ¿Estás seguro de que tienes el derecho a expresar semejante opinión? ¿Has considerado todas las pruebas y argumentos y tienes una teoría infalible por la que puedes explicar la vida en ausencia de Dios? Debemos admitir que existe una diferencia entre la libertad de expresión
y la libertad de pensamiento. Todos podemos decir lo que queramos, pero ciertamente no podemos pensar lo que queramos. Somos una masa de prejuicios y de influencias hereditarias y ambientales. Estamos condicionados en nuestro pensamiento por todos los factores que han hecho de nosotros lo que somos. Pero nuevamente, aun si, como los filósofos griegos, lográramos superar todos estos prejuicios, aún así, en un sentido moral, podemos ser esclavos. Qué triste, patética y absurda es toda esta petición de libertad moral en nuestros tiempos y esta afirmación de que tenemos derecho a vivir nuestras vidas a nuestro modo. Lejos esté de mí defender una moralidad fría e inhumana. Me paso la mayor parte de mi tiempo denunciando estas cosas. Sin embargo, en esta libertad moral de la que presumimos, cuán obvia es la tiránica mano del diablo y el pecado. En nombre de esta libertad, los hombres y las mujeres rompen con lo que les exigen sus padres, sus maridos y mujeres, sus hijos y todo lo demás. ¿Por qué tengo que estar atado? ¿Por qué no voy a tener libertad para vivir mi propia vida? Y siguen adelante. Sin embargo, obtienen libertad. Son libres de la forma en que gustan de considerarse libres. Son felices y están satisfechos sin preocupación alguna, ni nada que les limite. Tras abandonar a padres, marido, mujer e hijos, tras quebrantar las normas y restricciones, ¿son libres estas personas y libres para hacer lo que les plazca? No, no importa cómo se libren de los demás, pero hay una voz y una persona en su interior de la que nunca pueden desembarazarse. Qué felices serían si pudieran. A cada movimiento hay una voz en su interior que les grita cobarde, sinvergüenza, mezquino. Intentan ahogar esa voz con más placer, quebrantando más reglas convencionales, pero sigue ahí. Y cuando quiera que hay un respiro en el juego, esta voz en nuestro interior, esta otra persona que tenemos dentro, que llevamos con nosotros a todas partes, se mofa de nosotros y nos reprende, nos desafía y nos pone en ridículo. ¿A qué se debe que cuando uno entra en el camino licencioso y de pecado invariablemente va cada vez más lejos? La respuesta es que no puede hallar satisfacción, no puede hallar paz, no puede hallar felicidad y sigue ahondando cada vez más en un intento de reprimir esa voz y olvidar su propio pasado. ¿Qué significan el remordimiento y la angustia la mañana después del libertinaje? Simplemente que esa voz, esa persona en tu interior que te sigue a todas partes, se está objetando, exigiendo sus derechos. Sabed que vuestro pecado os alcanzará, dice Números 32:23. Podemos observar la forma en que se expresa. No necesariamente significa que el mundo descubrirá tu pecado. No es que otros lo descubran, sino que tu propio pecado te alcanzará. No te dejará en paz todas tus cosas necias, pecaminosas y egoístas que has hecho, todos los actos mezquinos y viles, toda la falta de honradez, toda la frivolización del código moral, todas las cosas que has hecho y que sabes que no debes hacer, todas las cosas que intentas disculpar, todas las cosas que intentas justificar preguntándote ¿por qué no debo hacerlas? Todas estas cosas surgirán ante ti con su dedo acusador. Estarás tumbado solo en la cama sin nadie a tu lado y allí te enfrentarás al panorama, a una pesadilla de todas las cosas que has hecho o has descuidado. Te reprocharán, se reirán de ti, te sondearán, te molestarán y atormentarán y no podrás evitarlas. Sabed que vuestro pecado os alcanzará. ¿Libertad moral? Vamos, ninguno de nosotros la tiene. Tenemos nuestra propia oposición a nuestro interior y no podemos escapar de ella. Esta persona que va con nosotros a todas partes, que nos sigue a los lugares secretos y registra nuestros mismísimos pensamientos e imaginaciones, se adueña de nosotros y no podemos evitarlo. Es implacable y no atiende a excusas. ¿Me hace falta decir algo más acerca de este cautiverio? Cualquiera que piense debe admitir de inmediato que somos esclavos y cautivos de nuestras propias naturalezas indignas. Más aún, Cristo deja claro aquí que no podemos esperar liberarnos a nosotros mismos porque dice, y la verdad os hará libres. Como hemos visto, no podemos liberarnos a nosotros mismos porque, en ese caso, hace tiempo que lo habríamos hecho, pero alabado sea Dios, podemos ser liberados porque la verdad os hará libres. Ahora bien, una religión o una creencia que no libere a los hombres no tiene valor alguno en absoluto, y debemos recordar que existe una forma de religión, de asistencia a la iglesia y de considerarse miembros, que es pura esclavitud. Hay personas que son religiosas simplemente porque temen no serlo.
Asisten a un lugar de culto porque fueron criadas para hacerlo así, porque es la costumbre y la tradición. Creen en la Biblia meramente porque se les enseñó a hacerlo así, aceptan los dogmas y doctrinas porque se los enseñaron sus padres y sus antepasados. Esto es lo que Cristo denomina en el versículo 35 de este capítulo ser un esclavo de la casa, profesar una creencia en Dios y su palabra, obedecer los mandatos de Dios, abstenerse de vicios y de pecados, llevar una vida decorosa y respetable de cara al exterior. Es estar, en un sentido, en la casa de Dios, pero tal persona está ahí únicamente como esclava, como mercenaria, como sierva, no es libre. Su situación es exactamente la misma que la del hindú, la del maometano o el pagano que adora al sol y otras cosas, simplemente porque sus padres así lo hicieron. Es cautiva de la costumbre, la tradición y el miedo. Esa no es la libertad que promete Cristo, no es sino una creencia superficial que se basa en lo que otros han pensado y dicho al respecto. La fe inexpugnable, la fe que libera, la que deslumbra el alma de un hombre de tal forma que le hace decir, sé que esta es la verdad de Dios. Su enseñanza ha tocado las fuentes más profundas del pensamiento y el sentimiento en mi pecho ha despertado mi conciencia, movido mi corazón, ha encendido mis aspiraciones a una vida más pura, mejor, ha traído paz y descanso a mi espíritu y aunque todos lo nieguen, sé que es cierta porque ha cambiado mi vida. La verdad que libera es aquella que tenía Pablo y que le movió a decir al escribir a los Gálatas, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Gálatas 1:8. Bien, ¿cuál era ese evangelio? Solo este, que Jesucristo es el Hijo de Dios, que al morir cumplió la ley y destruyó el poder de la muerte, que al hacerlo canceló el poder del pecado y borró la deuda pecaminosa del género humano y que, por el poder de su espíritu, un hombre puede ser creado de nuevo y empezar una nueva vida que es una vida eterna. ¿Cómo puedo ser feliz y liberado de la carga de todos mis pecados pasados? ¿Cómo puedo contestar a esa voz en mi interior que me reprocha y se ríe de mí cuando soy consciente de mi culpa? Pero cuando veo y creo que Cristo ha tomado sobre sí ocuparse de mis pecados, cuando sé que Dios me perdona a través de Cristo, cuando sé que mis pecados pasados son borrados, que los diablos se rían y se mofen, que todas las voces de mi interior y del infierno me insulten e intenten esclavizarme, sé que soy libre y puedo enfrentarme a ello. Conozco su poder, lo he experimentado en miles de ocasiones, pero alabado sea Dios, porque ahora conozco un poder más grande. Ahora conozco un poder que puede llevar cautiva a la cautividad, un poder que hace desaparecer la muerte y la tumba en la victoria. Mi pasado está limpio y soy libre, pero aún debes vivir, dices, y te encontrarás con tentaciones que tentarán a tus pasiones y deseos. ¿No es prematuro tu grito de libertad? No, querido amigo. El poder en el que creo no es meramente un poder que trate el pasado. Jesucristo no es meramente un personaje histórico. Vive, reina y actúa en este mundo a través del Espíritu Santo aquí y ahora. Mis pasiones no son destruidas, mis facultades no son canceladas, pero por medio de su poder las utilizo en otro sentido. Estas mismas pasiones y facultades que utilizaba para servir al diablo se emplean ahora al servicio de Dios. Mis propias debilidades ahora glorifican a Dios. La pasión con que maldecía y blasfemaba es ahora pasión con la cual glorifico a Dios. La habilidad que ponía al servicio de mis propios deseos egoístas es ahora habilidad que utilizo para predicar y difundir el reino de Dios y la salvación para los pecadores. Porque no es mi pasado ni una parte de mí mismo lo que ha sido salvado, sino yo mismo. Eso es lo que profesa el cristiano. Eso es lo que significa que la verdad hace libres a los hombres. No es la confianza en uno mismo, sino la confianza en Cristo, lo que ha dominado y controla mi ser. ¿Qué temeré si me apoyo en Él y su poder? Él se interpone entre mí y mi pasado, siempre está ahí para ayudarme y siempre me guía hacia el futuro, aunque siga siendo débil. Él es fuerte, aunque mi nacimiento pueda fallar y yo pueda flaquear, Él no. No debo temer, no tengo por qué preocuparme. Su poder es eterno y en su fortaleza soy libre. Aunque la vida me decepcione, que todo esté en mi contra, aunque todos los diablos del infierno me ataquen, cosa que harán, aún diré, de aquel que me ama, ¿quién podrá mi alma apartar? Vida, muerte, tierra, infierno, soy suyo para toda la eternidad.
hombres y mujeres, creed en Cristo y seréis libres. Amén.